Bueno, estamos aquí de nuevo en el Teresa Carreño. Le decía al profesor Pedro que esto no pierde su belleza, ¿verdad, María? Es una cosa Bella. hermosa, hermosa. Y orgullo, nuestro orgullo es este teatro. Bueno, me encuentro aquí con mi amiga, mi comadre, mi hermana Mariani Romero. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante. Vamos a hablar de la justicia en los pueblos indígenas. Y mi colega es especialista en esto, pues. De hecho, le ha dedicado una buena parte de su vida profesional, mm, no solo porque ella es miembro de las comunidades indígenas, sino porque tiene interés, le gusta y habría que verlo. Entonces, bueno, estamos con Mariani hoy y queremos que esto sea lo más fluido posible, porque miren, en el pre hemos hablado de todo, porque hay temas como educación, cultura, justicia, que es un pueblo indígena. Yo le digo pueblos ancestrales, como lo llama el convenio de la OIT, ¿no? Sí, así es. Sí, porque todos sabemos el tema de la indianidad en esto. Pero bueno, entonces bienvenida Mariani, Gracias, salúdale. gracias, mi profe. Bueno, saludamos a todos nuestros seguidores de la plataforma de Sigma Group, una excelente plataforma que nos ha contribuido a la formación de la justicia en Venezuela y temas tan relevantes. Bueno, yo les invito a conocer sobre la justicia indígena en Venezuela. Primero a conocer cómo nuestros pueblos indígenas administran justicia desde sus propias culturas, desde sus propias costumbres, cómo han mantenido la administración de justicia, que tenemos en Venezuela un reconocimiento desde el año 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que sabemos que en la ancestralidad de nuestros pueblos ha venido la aplicación de la justicia indígena. Cómo mantener la convivencia, cómo mantener la administración del territorio, cómo mantener la transmisión de los saberes de una manera que la juventud vaya conociendo toda esa cultura, todo ese saber ancestral y que no se pierda en el Y que tiempo. sea propia, exacto. Y entonces la Constitución del 99 nos dice que eso es parte de nuestra legislación, parte de una tremenda reivindicación, y la comunidad internacional de alguna manera también ha venido reconociendo toda esta riqueza cultural, no tiene otro nombre, Sí, así es es. riqueza. Entonces somos un país culturalmente diverso y ya existe el primer estado plurinacional, que es Bolivia, ¿no? Y ya tuvo su presidente indígena también. Eh, entonces, es interesante todo este tema porque en América, que no es el único sitio, porque en Australia también, tenemos nuestras riquezas y nuestra forma de ver el mundo, de administrar esas comunidades, como un estado pequeñito, pero de alguna manera es derecho administrativo también. Sí. Entonces, Mariani, la Constitución del 99 nos reconoce el idioma, nos reconoce la administración de justicia, la necesidad de educación multilingüe y multicultural. Sí, bueno, Que, en el artículo 260 de la Constitución habla sobre la jurisdicción y la potestad que tienen los pueblos indígenas de administrar justicia, pero también está a nivel de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas desde el año 2005. Hay una forma de coordinación entre la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, por cuanto hay casos que no conoce la jurisdicción indígena, que bueno, dan su consentimiento porque bueno, son faltas mayores, porque son delitos graves, que consideran que deben ser sancionados por la jurisdicción ordinaria y llegan a la instancia de los tribunales, de fiscalía, de distintas instituciones. Entonces, ¿qué hacen en este caso los pueblos indígenas? Sus autoridades legítimas cumplen un rol fundamental de acompañamiento de esos casos. Primero certifican que los hechos estén o no afectando la cultura indígena, certifican cuál es el origen de esa comunidad o de ese pueblo indígena y cuál es la potestad que tienen ellos en la administración de justicia, hasta dónde llegan sus competencias. sí. Cada juez que tiene un caso indígena en Venezuela, nosotros consideramos que es enriquecedor en la justicia venezolana porque conoce la diversidad de los pueblos, porque no todos los casos son Sí. iguales. Si el pueblo cariña decide de una manera, el pueblo pemón de otra, el pueblo guayú de otra, distintas formas de cómo se administra la justicia Fíjate, en estas Mariana, y zonas. antropológicamente, además, cada pueblo viene de un gran pueblo. Entonces tenemos los grupos que vienen de un grupo, los que vienen de otro Así es. grupo. O sea que además Los troncos lingüísticos, así es. sí que antropológicamente además hay todo un seguimiento, ¿no? Y de alguna manera ese tronco lingüístico va generando una manera de ir viendo el mundo, ¿no? La Sí, cosmovisión sí. viene de y eso influye en la justicia también. Entonces es interesante ver cómo un Estado
necesita ir armándose como Estado para que la jurisdicción sea para todos los ciudadanos. Y así la educación es para todos los ciudadanos y el respeto al acervo cultural, que pareciera que es el centro y lo importante de todo esto. Entonces nos decías que la ley de pueblos indígenas, yo soy de la idea además de que esa ley no se ha desarrollado aún en su plenitud, Todavía ¿verdad? falta materialización. Y faltan reglamentos y falta que los mismos pueblos indígenas nos vayan diciendo cosas, ¿no? Y los elementos, profe, porque mire, la cosmovisión indígena tiene una serie de elementos que son parte de la administración de justicia indígena. Y entonces el hecho de que no se quiera valorar la espiritualidad de un pueblo indígena, la cultura de un pueblo indígena, que lo llevan elementos esenciales dentro de su forma de vida y cosmovisión para poder tomar las decisiones en sancionar la falta, en sancionar las distintas situaciones que tienen que conocer nuestras autoridades legítimas en el marco de la justicia indígena. Y hay también a nivel de la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas la competencia de acuerdo al territorio, de acuerdo a la competencia personal, la competencia extraterritorial, porque el hecho de que, por ejemplo, yo soy indígena del pueblo Cariña, Ajá. pero yo no dejo mi esencia cultural o mi garantía de lo que yo conozco de mi pueblo, no me tiene que afectar a mí en otra parte o en una ciudad o en un sitio donde esté conviviendo con no indígenas. Esa línea es bien delgada, ¿no? Alguna vez tú y yo llevamos un caso de eso allá donde trabajamos, Sí, ¿recuerdas? sí. Sí, nos costaba. Pero entiendo inclusive que hay rasgos que tienen que ver con la conformación maxilofacial y Ajá. todo esto que permiten determinar si la persona puede entrar a la jurisdicción indígena o no. Así Creo que es. son estudios odontológicos forenses que se hacen. Sí, de odontología forense y antropológico. Esos son informes claves, sobre todo si se duda de que la persona pertenezca a un pueblo indígena. Bueno, porque el caso pasó en la ciudad, porque se trató de un delito grave, porque la jurisdicción indígena está planteando de que tiene algún tipo de competencia dentro de la jurisdicción ordinaria para conocer sobre el caso que tiene Esas un connotaciones. integrante indígena. Ajá. Entonces, esos informes son garantía de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y en ese mismo informe no solamente vamos a la parte técnica de los expertos, sino que tiene una parte cultural, que es la entrevista que se le hace al grupo familiar, se evalúa una condición socioeconómica de esa familia, su nivel de vulnerabilidad, y también la parte cultural, cómo fue formado esa persona que está involucrado en un asunto judicial, cómo fue formado, bajo qué cultura, bajo qué principio, bajo qué valores culturales enmarcados dentro del mismo hábitat de los pueblos indígenas. Eso a veces nos luce un poco extraño porque como la cosmovisión es distinta, quizás la influencia de la cristiandad no sea tan marcada, aunque entiendo que hay unos temas religiosos allí que el Estado ha protegido también, ¿no? Sí, Para evitar penetraciones en lo ideológico religioso. Pero es interesante verlo porque eso nos diferencia culturalmente. Cuando tu cosmovisión y la evolución, entonces lo que pudiera ser muy malo, lo hablábamos antes de la cámara, pudiera ser aceptado en el pueblo indígena. Entonces instituciones como la familia, el matrimonio, me decías por ejemplo que el divorcio como tal no existe, pero que hay variantes con relación a eso y a las necesidades del pueblo indígena. sí, hay figuras que están enmarcadas en la jurisdicción, en el derecho positivo, que no se ven a nivel de las comunidades indígenas como una obligación o de obligación o de obligatorio cumplimiento, porque bueno, el matrimonio dentro de la comunidad indígena es parte, o del pueblo indígena es parte de la cultura. De hecho, tiene que ver con la crianza del hombre, con la forma como el hombre se desenvuelve para poder hacer los patios productivos para poder mantener a su familia, cómo el hombre va construyendo la vivienda indígena en garantía a una familia futura que va a tener, y ya desde los 14 años el hombre indígena comienza ese nivel de responsabilidad, y la mujer a partir de los 12 años en muchos pueblos ya inicia su etapa como mujer y comienza a ser formada por las abuelas, comienza a ser formada por las mamás para encaminarse hacia la conformación de la familia, hacia la responsabilidad en un hogar. Son elementos que a nivel cultural son importantes al momento de la toma de decisión, que le pueda servir a los jueces, que le pueda servir a los fiscales dentro del sistema de justicia en una ilustración sobre esta diversidad cultural que tenemos los 52 pueblos indígenas,
y que muchos de ellos administran la justicia al 100%. Muy poco llegan casos a la jurisdicción ordinaria. En la época que yo ejercía laboral, hace muchos años, teníamos un gran tema, que era el tema del derecho laboral y los indígenas. Porque es que el pueblo indígena ve el trabajo de manera distinta como lo ven los occidentales. Aunque son occidentales también, no indígenas, ven el trabajo. Entonces eso que decía, ya el niño de 12 años debe estar pensando en su hogar, en cómo mantener su hogar, mientras que los últimos estudios dicen que los criollos, que un hombre madura a los 30 años, aquí estamos hablando de que a los 12. Entonces, ese joven debe salir a trabajar, a construir su casa, ya tiene una novia que pronto va a ser esposa, o ya tiene un compromiso, según me comentaba. Entonces, ¿cómo vincular eso a la universidad, al estudio? ¿Cómo lo ve el derecho al trabajo que entiende que el trabajo infantil cero? Entonces, mientras la OIT habla de trabajo infantil cero, los pueblos indígenas dicen, no, desde muy joven él tiene que mantener su hogar. Ese debate lo teníamos allá en la Sí, facultad no, unas esencias, de Derecho. bueno, gracias también a esas experiencias sobre el derecho laboral que hemos compartido con usted y que hemos aprendido muchísimo. Gracias. Hemos visto cómo el diálogo, cómo la mediación, que ha sido referencia en nuestros pueblos indígenas en la administración de justicia, cómo ha sido ejemplo en un proceso laboral, cómo se le ha dado la importancia en un proceso laboral y que insistimos siempre en que en el mundo de la jurisdicción ordinaria indispensablemente tiene que estar la mediación para poder solucionar, pero en la parte indígena es obligatoria la mediación. Es el No es, proceso. exacto, no es que va, mira, está sancionado porque cometiste estar y ese delito se sanciona de esta manera, no, siempre está el mantener la convivencia, en mantener la armonía de los grupos familiares de una comunidad indígena y se hace el diálogo y se hace una sesión del Consejo de Ancianos y los sabios, los abuelos participan. Pueden ser de una familia o de las familias afectadas o pueden ser de una familia que ha sido ejemplar en la administración de justicia y también se incorpora como referencia para la Ah, qué solución de los interesante casos. el ejemplo. Sí, yo te comentaba, te hablaba de los palabreros, en el caso de los guayú, ¿no? Puchaco, puchacú, puchaco, Puchipu. puchipo, y allí no hay juez, allí es el acuerdo el que nos dice cómo se satisfacen a las partes. Sí. No es el derecho donde uno solo gana y el otro pierde, se busca lo que tú dices, la armonía, el ganar, ganar, ¿no? Entonces los guayú se dicen muchas cosas, pero no se dice eso, por ejemplo, que ellos sus controversias las resuelven con un ganar, ganar. ¿Mm? Sí, sí, el respeto a la familia en el pueblo guayú, ellos tienen una descendencia por clanes. Los clanes del pueblo guayú vienen eh, dando como que el aval de que el de generaciones futuras pertenecen al pueblo indígena guayú y no se rompe el núcleo familiar. Se trata en lo posible de mediar para que las familias se mantengan en paz, aun cuando vivan en distintos territorios. Siempre el Puchipo va a procurar esa armonía familiar en que, bueno, nos vemos más adelante, estamos atravesando un conflicto, lo vamos a superar a través del diálogo y la conciliación, pero en unos días no somos enemigos, todos estamos conformes, quedan conformes Porque es un acuerdo, claro. la familia, que es lo importante, ha sido ejemplo en Venezuela, el pueblo guayú administra justicia a través de un código guayú, donde ellos ancestralmente han compartido todas las formas de sanciones que se pudieran establecer en distintos temas. Entonces ya los Bueno, púchicos son ejemplos de esa administración de justicia, porque a través del diálogo, pero también a través del conocimiento ancestral que ellos vienen teniendo, saben cómo llegar a las soluciones de los casos. Son muy respetados, son sí, personas muy sabias a nivel de nuestro pueblo guayú y son son referencia referentes. de cómo podemos solucionar distintas cosas en el territorio, que no nos afecta a ninguno, ni siquiera afecta a lo indígena, porque hay territorios que comparten Ajá. poblaciones, que bueno, hay poblaciones mixtas, indígenas, no indígenas, viven en esos territorios, pero en el marco de la administración de justicia tomaron sus decisiones y eso no afecta ni siquiera al no indígena, aun cuando viva con ellos en esos territorios. Sí. Podríamos hablar de la educación, es importante. ¿La educación está estructurada conforme a los programas nacionales o tienen Sí, otro tipo de mira, programa? a nivel de los niveles educativos, funcionan las escuelas a nivel de todas las comunidades indígenas, ¿verdad? Como garantía de que se formen, se eduquen los niños en todo lo que es denominado desde nuestro punto de vista como indígena tradicional. ¿Y cómo le denominamos a lo nuestro? La educación propia. La Ok. educación propia viene a ser aquel saber ancestral que tiene
la comunidad que no queremos que se pierda. Dentro de esa educación propia está el trabajar la tierra. Ajá. En la educación propia está la forma como preservamos nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, cómo hacemos o qué hacemos nosotros que la afecta, por dónde podemos pasar, por dónde nos podemos pasar, en qué edad, comprendida sobre todo la mujer en su etapa de su primera menstruación, tiene sitios que afectan a la madre tierra y hay procesos especiales que pasan. Y entra el ciclo reproductivo inmediatamente. Ajá, entonces todos estos elementos que nos ayudan en el marco de la educación, pero convive la educación nacional intercultural con la educación tradicional venezolana en las escuelitas indígenas. Está la educación intercultural bilingüe, donde tengo el currículum, por decirlo así, el diseño curricular, del Ministerio de Educación. Ese mismo diseño curricular lo doy en el idioma, en el castellano, pero también lo doy en el idioma indígena. Eso es importantísimo, para que no se pierdan la riqueza de la lengua, ¿no? La mayoría de nuestros docentes son bilingües para mantener la base de ese idioma que no se pierda, de primero a sexto grado. Ya hemos perdido algunos, ¿no? Sí, tenemos de 52 pueblos, solamente 44 pueblos son hablantes del idioma. Hay unos que están en proceso de revitalización de los idiomas, porque lo hablan los abuelos, porque lo hablan los sabios en la comunidad. Entonces se han tomado como bibliotecas vivientes. El Instituto Nacional de Idiomas Indígenas ha cumplido un rol fundamental. Existe un instituto de idiomas. Sí, qué alegría, qué alegría. Y entonces desde allí se trabaja mucho, son nichos lingüísticos, no es tan institucional, sino que es más a lo propio, más a la sabiduría ancestral, más al fortalecimiento de los idiomas, y se trabaja con los nichos lingüísticos. Los nichos lingüísticos se les enseña de la artesanía, se les enseña de las costuras, se les enseña de los tejidos, del trabajo de la palma, entre otras cosas. Oye, pero qué interesante esto. Pero entonces estamos desarrollando además toda una estructura cultural que nos va a permitir avanzar como verdadero pueblo, ¿no? Sí, hacia nuestra identidad. Fíjense qué interesante todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que de verdad, y que entonces permanece allí como en claroscuro, porque tampoco es que esté escondido, ¿no? Así es. Tampoco es que esté escondido, ni queremos que así sea. Pero es que es interesantísimo saber qué es lo que tenemos, qué es lo que como pueblo, como sociedad, son nuestros valores. Alguien me decía que esa victoria de el Código Procesal Modelo para Latinoamérica tenía que ver con que privilegia la negociación por encima de la imposición. Porque ¿qué pasa cuando somos dos partes, colega? Bueno, solo sabe usted porque usted juega. Uno gana y el otro pierde, y el juez decide. En cambio, si no ponemos de acuerdo, es como usted dice, es un ganar-ganar, no hay parte perdidosa. Entonces, es interesante privilegiar la conciliación antes de que tenga que entrar el tercero, que es una herencia un poco más importada, un poco más producto de la invasión y del genocidio de que fuimos víctimas, ¿no? Sí. Entonces, fíjate cómo la riqueza ancestral nos va diciendo cosas que tienen más que ver con nuestra manera de ser y con aquellos señores de las pelucas blancas y las togas negras, ¿no? Que algunos deslumbraron y por eso tuvimos derecho, pero por eso somos abogados. Sí, pero fíjate cómo uno va descubriendo riquezas y hermosura en todo esto. O sea, el árbol que ve el caraqueño no es el árbol que ve el pemón, ¿no? Sí, mira, profe, y que sabes que es importante poder diferenciar las cosas desde cómo el pueblo indígena ha podido convivir en que tengo una cultura propia de los pueblos indígenas. Mi danza, mi artesanía, todo lo que me identifica dentro del pueblo indígena, pero hay una cultura tradicional venezolana que también la reconozco como pueblo indígena y que quizás llego a ser parte de esa cultura tradicional venezolana. Eso es Tengo la espiritualidad propia de los pueblos indígenas, que es el chamanismo, el ritual en los sitios sagrados, que tiene que ver estos elementos con la administración de justicia, porque si no tenemos esta armonía en estos aspectos, no podemos llegar a las conciliaciones, a las soluciones de los conflictos. Y tenemos, si no hay una convicción espiritual de por qué lo estás haciendo. Ajá, entonces, pero también tenemos comunidades que han convivido con religiones que llegan a nuestras comunidades indígenas y son partícipes y también se han identificado en el compartir o en el convivir de una espiritualidad propia del pueblo indígena que lo identifique, que va en su forma de ser, a las religiones que han llegado a las comunidades indígenas. También me recuerda a la película de Jericó ese comentario. Ajá, sí, entonces el derecho propio. En estos días cumplió 30 años. Otro elemento, bueno, tenemos
el derecho positivo y están nuestras leyes, pero el derecho propio indígena son sistemas normativos que en su mayoría no están escritos, sino que vienen tradición de la oral. sabiduría y vienen a través de la oralidad. Entonces las personas que son autoridades en nuestros territorios indígenas tienen una sabiduría ancestral porque ya abuelos, abuelas se han preocupado de prepararlo para que sea una autoridad y para enseñarle cómo a través de esta oralidad te voy a enseñar cómo solucionar los conflictos, qué se hace en este caso, qué se hace en este caso. Por eso nuestro respeto a las autoridades indígenas, los caciques, porque el ser un cacique no es solamente de que, mira, levantaron la mano y dijeron que era cacique, no, es que es una persona preparada, formada para eso, porque tiene que estar en la capacidad que tiene que tener un juez, por ejemplo, estudiar bastante para llegar a un tribunal. Y un alcalde, porque tienen que tomar decisiones administrativas a veces gruesas, ¿no? Entonces a veces no es fácil tener esa responsabilidad y por eso, bueno, valoramos y respetamos muchísimo a nuestros jueces naturales, denominados así desde el Tribunal Supremo de Justicia en su momento en distintas sentencias, jueces naturales, los de nuestros pueblos indígenas, que son las autoridades legítimas de los pueblos. Qué bonito, me está hablando del juez natural. ¿Y cómo? Pues es eso, es el juez natural, porque además es el reconocido socialmente. Es el reconocido socialmente. Entonces, ¿quién va a ser el juez? Es el reconocido socialmente. Sin embargo, pues tenemos el dominio constitucional, que es el que va a vigilar, porque fíjate que me planteas un tema bonito y a la vez culturalmente complejo, que es pertenecer a un pueblo indígena, pero pertenecer a algo más grande que la nación, ¿no? Y es pertenecer a los pueblos indígenas este, eh, internacionales, porque además la experiencia que hemos tenido trabajando tú y yo es que, por ejemplo, los pueblos indígenas colombianos son muy cercanos a los nuestros y los brasileños también. Entonces, ¿cómo congenia todo eso? Es una cosa bien y que no hay frontera. Para nuestros pueblos no hay frontera. El pueblo indígena en toda la zona del municipio Guajira, por ejemplo, del estado Zulia con la Guajira colombiana, es un mismo pueblo, una sola familia. De hecho, los ejemplos que tiene el pueblo guayú, de que el cementerio ancestral que ellos tienen como pueblo indígena está de aquel lado, cuando la división político-territorial de los estados quedó el pueblo guayú con un cementerio familiar en otro país. Y ellos en sí nunca ven esa frontera, es una convivencia muy bonita, siempre se respaldan entre pueblos, y de igual manera nuestros pueblos a nivel de la Gran Sabana, el pueblo Pemón, el pueblo Macuchí, que están en frontera con Brasil. Yo recuerdo que alguna vez visité una laguna sacramental cerca de Bogotá, que era donde se entronizaba a los caciques de los grandes pueblos. Y cuando tú entras al museo, decían que venían cantidades de grupos venezolanos también a hacer su ceremonia. Ahora no recuerdo el nombre de la laguna. Un solo pueblo indígena. Porque es un solo pueblo. Porque además somos un solo pueblo de un solo continente. Sí. Que es lo importante. Las divisiones vinieron después, odiosas. Sí, sí. Bueno, aquí le traje una notica, ¿no? Sobre la administración de justicia indígena y las características. Las autoridades son propias de cada familia o comunidad, ¿verdad? Ese es el que decide. Tienen un procedimiento especial y ágil. ¿Por qué? Porque en la misma tarde se puede solucionar un conflicto. En una audiencia, también, por decirlo de alguna manera. Como también nos puede llevar unas horas, como nos puede llevar unos días, dependiendo de la cultura del pueblo indígena. La aplicación de normas propias está basada en el sistema normativo de ese pueblo indígena, lo que hablamos que puede ser una transmisión de saberes que oralmente se viene pero que es propio de cada pueblo, que es lo interesante. Y es distinto. El Cariña ministra de Justicia es distinto al Guayú y así acá es distinto a cada pueblo. La sanción es de carácter social, curativo y permite la reintegración y rehabilitación instantánea del acusado a la sociedad. O sea, no inventamos nada. Lo que decía como el ganar. Aquí no vamos a quedar molestos, sino que más bien hay que reinsertar alguna conducta. Con alguna salvedad. Si el daño es mayor, se remite a la justicia ordinaria que llaman. Así es. La excepción, sobre todo, es alguna acción que esté en contra de las leyes penales, sobre todo penales. Pudieran ser de otro tipo también, de hecho, ¿no? Pero sí, es oral y en su propia lengua. ¿Por qué? Porque se trata en lo posible de que los sabios abuelos que hablan 100% el idioma comprendan lo que está pasando y sean más bien orientadores a la solución. Entonces se trata de que se mantenga en el idioma indígena, de que esas sesiones para la solución de conflictos se hable en el idioma indígena. La restitución inmediata de la armonía y la paz es comunal y colectiva. Y el límite para el ejercicio de esta generación que no se vulneren leyes vigentes, la Constitución y los derechos humanos. Entonces esa es como la excepción. Pero me decía que hay un acompañamiento de las instituciones del Estado
Me decías que el Tribunal Supremo está pendiente, la Fiscalía y la Defensa Pública también tiene su gente Siempre que... se da en garantía lo que está establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, en el artículo 140, 141. Una vez que el indígena está involucrado en un proceso penal, ya es un derecho que tiene tanto la autoridad indígena como los familiares de la víctima o del imputado de elevar para ilustrar a las autoridades sobre la cultura, sobre lo sucedido, sobre los hechos, sobre la conducta de esta persona dentro de los O sea, hay territorios. una interacción también allí, aguas arriba y aguas abajo Y de sin la ocurrida. vencimiento, en cualquier estado y grado del proceso, Puede pasar, se puede interponer los informes de las autoridades indígenas. además, que deben ser muy ricos por lo general, porque conocen al individuo, conocen todo esto. Bueno, Marian, el tiempo se nos hizo cortico, el tiempo, el Gracias, don tirano. Rafael. Yo pienso, fíjate, que esto tenemos que continuar. Ya me comprometí la semana pasada en violencia contra la mujer, estamos trabajando en eso. Que sería un tema interesante en las comunidades indígenas, cómo es la violencia en una estructura familiar concebida desde otra visión. Y la misma ley eh, nos da la protección, la ley especial en materia de la mujer, nos da la protección a los pueblos indígenas de que las autoridades legítimas actúan como órganos receptores de denuncia en caso de que haya que interponer ante la jurisdicción ordinaria. O sea, ellos se les respeta su instancia. Traten de solucionar entre el pueblo indígena, entre la familia, entre el hogar indígena, de acuerdo a sus usos y costumbres de los pueblos indígenas. Pero si no se llegó al diálogo, es la autoridad indígena el que la ley faculta para que pueda ir a interponer la denuncia en la jurisdicción de justicia de género. en la jurisdicción. Ah, bueno. Entonces fíjense cómo, si seguimos hablando, Mariani, porque es que tenemos además en el pre tenemos ya como hora y media conversando. Vamos a ver en qué momento hacemos una actividad más grande, Mariani. Me consta que ellos tienen gente, porque esta educación multicultural ha dado muchísima gente capaz, antropólogos, abogados, sobre todo científicos sociales, ¿no? Y artistas. Por ahí hay un disco, es Pomé el disco, creo, ¿no? Pero bueno, ha dado toda esta riqueza. Y esta riqueza para 25 minutos es como un poquito. Entonces, Mariani, muchas gracias. Vamos a continuar haciendo cosas. De pronto vienen otros compañeros junto contigo. Pudiéramos ver qué más podemos ir haciendo. No, nosotros en verdad que desde los pueblos indígenas, tanto todo el equipo que ha estado en distintos foros, distintos talleres, que es una materia que contribuye mucho a la sensibilización y al poder comprendernos que en realidad somos diversos, que en realidad comprendernos que hay distintos idiomas, que hay distintas culturas en esta hermosa patria venezolana y que nuestros pueblos indígenas tienen también bastante que mostrar, sobre todo en ese mundo, en esa cosmovisión, como no solamente todo es bonito, sino que también surgen problemas y también hay que administrar justicia y están capacitados para eso. Y hay que administrar al pueblo indígena como tal, digo, hasta sus riquezas, ¿no? Porque hay indígenas que producen oro y todo esto. Bueno, entonces por ahora quedamos en contacto y en Sigma pues queremos decirle que estamos muy felices de poder seguir haciendo cosas interesantes. Porque el segundo tema es que, bueno, Venezuela es un país excelente, lleno de gente, excelente y hermosa. Y eso lo queremos reivindicar. Sabemos que tenemos mucha audiencia en Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y hasta en los Estados Unidos, pero bueno, estamos aquí en Venezuela y nos corresponde lo nuestro. Un abrazo para todos, se les quiere un montón. Gracias. Gracias.